La semana pasada desenmascaré al destacado líder sionista Ben Gurión y hoy toca desenmascarar a su sucesora, que es Golda Meir. La ciudadana ucraniana estadounidense Golda Mamovich ha sido mitificada por la historiografía oficial y sionista e incluso recientemente Amazon estrenó una película sobre Golda Meir para lavar la cara de la Dama de Hierro de Israel. Al igual que el resto de sus colegas sionistas, la primera ministra israelí tiene una cara oculta que hay que sacarla a la luz, así que en este vídeo voy a desenmascarar a Golda Meir. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Golda Mamovich nació el 3 de mayo de 1898 en Kiev, por aquel entonces el Imperio Ruso. Golda nació en el seno de una familia de trabajadores judíos ucranianos que experimentaron los pogromos de finales del siglo XIX y de principios del XX. El padre de Golda se fue a los Estados Unidos en busca de trabajo y trabajó durante un año en Milwaukee hasta que pudo llevar a toda su familia al país. Golda estudió en el 4th Street School, hoy Golda Meir School, y compaginó sus estudios con el trabajo en la tienda de alimentación de su madre. Desde jovencita destacó por sus capacidades de liderazgo y organización, y en la escuela creó la American Young Sisters Society, la cual era una sociedad que creó junto a unas amigas para costear el material escolar. En 1912 entró en la escuela de secundaria de North Division High School y compaginó sus estudios con otros trabajos en la biblioteca pública de Milwaukee y en los almacenes Schuster. Su madre se empeñó en que se casara y dejara los estudios, y entre ellas se creó una mala relación que empujó a la joven Golda a marcharse de casa y mudarse a Denver con su hermana mayor Sheina. Su hermana simpatizaba con la corriente laborista del sionismo y fue en Denver donde Golda se volvió sionista. Ella misma admitió años más tarde que los debates y las tertulias que organizaba su hermana en su casa con otros judíos estadounidenses le convencieron de los ideales sionistas. En 1913 conoció a Morris Meyerson, que sería su futuro marido. En 1915 regresó a Milwaukee y allí se unió al partido Poalei Zion. Debo recordar que justo en ese año Ben Gurión se había mudado a los Estados Unidos, donde comenzó a difundir el ideario sionista laborista entre los judíos estadounidenses y dio un fuerte impulso a Poalei Zion. En 1916 entró en la Universidad de Milwaukee y allí ya destacó como una militante sionista que difundía el regreso de los judíos a Sion y la creación del Estado judío en Palestina. En su autobiografía aclaró que su conversión al sionismo se debió al trauma que le generaron los pogromos que experimentó su familia en Rusia y pensó que el sionismo era la mejor forma para que ningún judío volviera a experimentar pogromos en su vida. Lo que omitió Golda fueron las críticas a estos razonamientos que hicieron los judíos antisionistas como por ejemplo el Bund, que aclararon que el sionismo no daba ninguna respuesta a la judeofobia y que emigrar a Palestina simplemente era una forma de escapismo porque no enfrentaba la discriminación antijudía que existía en la Rusia zarista. En 1917, la vida de Golda cambió en los Estados Unidos porque consiguió trabajo en una escuela pública de habla yiddish y obtuvo la nacionalidad estadounidense. Para ese año, la joven Golda era ucraniana estadounidense que años más tarde emigró a Palestina renegando de sus anteriores nacionalidades en aras de contribuir a una empresa colonialista como lo es el sionismo. Antes de que terminara 1917, se casó con Morris Meyerson, pero ella puso una condición a su marido para celebrar el casamiento, y esa condición era emigrar a Palestina para participar en la colonización de Palestina. Lógicamente Morris accedió e hicieron todos los preparativos para emigrar. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial retrasó la emigración de los Meyerson y Golda dedicó sus últimos años en Estados Unidos a expandir el partido Poalei Zion por todo el país, a captar militantes y a recaudar fondos para la organización sionista. Durante ese año, Golda destacó enormemente entre los sionistas y judíos de Estados Unidos, ya que junto a Ben Gurión y Yitzhak Ben-Zvi organizó manifestaciones en contra de los pogromos que se dieron en Rusia tras las dos revoluciones de 1917, se convirtió en una de las oradoras sionistas más destacadas, se unió al Congreso Judío estadounidense y ayudó a sus dos colegas a reclutar judíos para la Legión Judía. La creación del Mandato Británico de Palestina facilitó la llegada de Golda y su marido a la Palestina británica, pero no fueron solos, porque Golda convenció a su hermana Sheina, a su amiga de la infancia Regina y posteriormente a sus padres para que realizaran la aliyá.
Los Meyerson vivieron un tiempo en Tel Aviv, pero Golda pertenecía a la rama laborista del sionismo y no podía vivir una vida alejada de los ideales de trabajar la tierra para construir el Estado judío con sus propias manos, es decir, el tan conocido Abodei Brit, así que hizo todo lo posible para que ella y su marido fueran aceptados en un kibutz. Con el tiempo, se mudaron al kibutz de Meravia y allí comenzaron las primeras peleas entre ella y Morris. Mientras que él se hartó de la vida agrícola y comunal, Golda insistía en continuar con los ideales del sionismo laborista y aportar al kibutz. La historiografía oficial presenta este episodio de Golda como una lucha entre los valores sionistas laboristas de la futura primera ministra y su matrimonio, pero no son pocos los que sospechan que el interés de Golda por permanecer en el kibutz se basó en su objetivo de ser elegida la máxima representante de su kibutz para el Histadrut y desde ahí escalar posiciones en la política sionista. A fin y al cabo, los militantes del sionismo laborista entraban en el Histadrut, cuyo primer secretario era Ben Gurión, y escalaban rápidamente. Además, Golda ya demostró a Ben Gurión sus dotes de liderazgo en Estados Unidos. La propia Golda Meir, años después, dijo lo siguiente acerca de su entrada en el Histadrut: me pusieron en el comité ejecutivo de Histadrut en un momento en el que este gran sindicato no era solo una organización sindical, era una gran agencia colonizadora. El matrimonio acabó dejando el kibutz y se mudaron a Jerusalén, donde tuvieron dos hijos, Menahem y Sara. El trabajo de Golda dentro del Histadrut dio sus frutos y en 1928 fue elegida directora del Consejo de Mujeres Trabajadoras, que era la rama femenina del Histadrut. La nueva posición de Golda la convertía en una de las militantes más importantes del sionismo laborista y de los judíos asentados en Palestina, y debido a sus dotes de oratoria y de agitación, decidieron que viajara por distintos países para promover el sionismo entre los judíos. A Golda le fue imposible compaginar su matrimonio con la causa sionista y poco a poco su marido y ella se fueron distanciando, aunque nunca se divorciaron. Los primeros años de la década de los 30 los pasó en Estados Unidos y cuando regresó a la Palestina británica volvió a ascender en la jerarquía sionista, siendo elegida jefa del departamento político y miembro del comité ejecutivo del Histadrut. En 1938 se convirtió en la delegada del Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, más conocido como el Mapai, y asistió a distintas reuniones internacionales que concernían a los judíos. Por ejemplo, en 1938, Golda Meir asistió a la conferencia de Vian convocada por el presidente estadounidense Roosevelt para discutir la cuestión de los judíos que escapaban de la Alemania nazi. En dicha conferencia, la mayoría de los países que asistieron se apenaron por la situación de los judíos en Alemania, pero rechazaron acogerlos en sus países. Golda Meir mostró su enfado en las reuniones y criticó la postura paternalista y pasiva de los no judíos. A pesar del aparente enfado de Golda Meir y los suyos, los sionistas y el sionismo en general salieron reforzados, ya que el rechazo de la mayoría de los países a acoger judíos dejaba una única solución a los judíos que vivían en Alemania, que era salir del país y marchar a Palestina, donde la agencia judía los acogería con los brazos abiertos. El sionismo siempre ha sido consciente de que su mayor aliado ha sido el antisemitismo, porque el ambiente judeófobo imposibilita la normalización de los judíos y les empuja a salir de sus países. Ahí es donde incide el sionismo para ofrecer la solución de regresar a Sion. Si bien es cierto que entre 1938 y 1939 las persecuciones judeófobas aumentaron en la Alemania nazi y el Libro Blanco británico de 1939 limitó la emigración de judíos a Palestina, la realidad es que la Organización Sionista Mundial y los sionistas revisionistas crearon toda una red clandestina para sacar a los judíos de los territorios nazis y facilitarles la llegada a Palestina. Así que la conferencia de Vian cumplió con el objetivo fijado por los sionistas, a pesar de que ellos lo vendieron como una derrota. Durante la Segunda Guerra Mundial, Golda Meir comenzó a destacar dentro del Histadrut, del partido Mapai y en la agencia judía. La mayoría del trabajo de Golda se centró en denunciar la política británica expuesta en el libro de 1939 y en hacer todo lo posible para promover la inmigración judía palestina. En este punto, he de decir lo siguiente: durante la Segunda Guerra Mundial, los sionistas se valieron del discurso defensista e
incluso victimista para justificar sus objetivos colonialistas. Instrumentalizaron la judeofobia rampante en los territorios ocupados por los nazis para presentar el sionismo como la única solución factible para los judíos que estaban siendo perseguidos e incluso exterminados. Lo que Golda y el resto de sus colegas sionistas cayó es que la gran mayoría de los judíos que estaban siendo víctimas de los nazis y de sus organizaciones satélites no eran sionistas, sino integracionistas. Los sionistas ya dejaron ver su verdadera cara llegando a acuerdos con los nazis como fue el Pacto de Jabará o poniéndose a la cabeza de los consejos judíos en los territorios ocupados. Los sionistas trabajaron duramente para acallar cualquier otra solución para los judíos y ni siquiera quisieron escuchar las intenciones de los judíos sobrevivientes que nunca se mostraron a favor de colonizar un tercer territorio. A su vez, las quejas de Golda Meir por la limitación de la emigración judía palestina nunca tuvo en cuenta a los palestinos. Ella estaba a favor de que llegara a Palestina el máximo número posible de judíos para crear una base material y factible para construir un verdadero Estado judío. Pero todo esto se realizaría a expensas de los palestinos, que para los sionistas eran simples ocupantes islamistas a los que tarde o temprano había que expulsarlos de sus tierras. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Golda Meir volvió a ascender en la jerarquía sionista y se convirtió en jefa del departamento político de la agencia judía. En los primeros años de la posguerra, el movimiento sionista de Palestina pasó a la ofensiva para crear el Estado judío y las distintas fuerzas paramilitares sionistas perpetraron acciones terroristas en contra de las autoridades británicas para expulsarlos. Obviamente, los sionistas presentaron su lucha como una lucha por la liberación nacional, pero sin tener en cuenta a los palestinos, que eran los que realmente debían experimentar un proceso de doble descolonización. El caso es que las acciones antibritánicas de los sionistas residentes en Palestina provocó una serie de detenciones y esto favoreció a Golda Meir, que se convirtió en una de las sionistas más poderosas. Fue precisamente ella la encargada de negociar con los británicos y la presidenta provisional de la agencia judía de 1946 a 1948. Cabe destacar que fue Golda Meir la líder sionista que por aquellos años estuvo en permanente contacto con la Haganá y el Irgún para presionar la salida de los británicos. Esto significa que actos atroces como el asesinato del conde Bernadotte o el atentado del Hotel Rey David se llevaron a cabo con el conocimiento de Golda Meir. El conflicto interno existente en el mandato británico de Palestina fue escalando poco a poco y los británicos elevaron la cuestión de Palestina a la ONU, que decidió partir el mandato en dos estados, uno judío y otro árabe. En ese momento, Golda Meir cerró filas con Ben Gurión y aplicó el mismo pragmatismo que su mentor. La lógica pragmática de estos dos sionistas fue la siguiente: el estado que la ONU concedía a los judíos era insuficiente, pero por primera vez los sionistas tenían ante sí la oportunidad de constar de un estado y cumplir el sueño de Theodor Herzl. No debían desaprovechar la ocasión y debían aceptar la partición, ya que este posicionamiento les permitiría quedar bien de cara a la comunidad internacional, mientras que sabían que los palestinos y la Liga Árabe se opondrían a la partición y quedarían como los malos. Lo primordial era constar de un estado, luego ya habría tiempo de agrandar el estado desplazando poco a poco a los palestinos. Así pues, el 14 de mayo de 1948, Golda Meir firmó la Declaración de Independencia de Israel y los sionistas tenían en sus manos el Estado judío en Eretz Israel que tanto ansiaban. Durante esos años los sionistas eran conscientes que la proclamación del Estado de Israel traería un enfrentamiento con los árabes, así que se pusieron manos a la obra para prepararse ante cualquier eventualidad. Golda Meir estuvo muy activa durante esos años. Fue ella la encargada de hablar con el rey jordano Abdullah I para buscar una alianza. El monarca de la entonces Transjordania se mostró receloso ante las propuestas de la sionista, pero entre ellos hubo una buena conexión porque Abdullah I debería participar en la intervención árabe debido a los lazos que lo unía con el resto de los árabes, pero no desempeñaría un papel activo en la guerra para terminar con el Estado de Israel. A él le interesaba aún más la anexión de Cisjordania y Jerusalén Este. Meir también jugó un papel clave en la recaudación de fondos para el recién creado Estado de Israel. Viajó por todo Estados Unidos dando importantes discursos y consiguió recaudar 30 millones de dólares cuando la agencia judía prevía que solamente conseguiría entre 7 y 8 millones de dólares.
Durante la guerra, no desempeñó un papel importante e incluso fue excluida del primer gobierno provisional israelí. Como bien sabréis, los sionistas ejecutaron el Plan Dalet, por un lado, para proteger los territorios que le había asignado la ONU y por otro lado, para anexionar los territorios árabes. Las fuerzas paramilitares sionistas llevaron a cabo una verdadera operación de limpieza étnica, consiguiendo desarraigar de sus tierras a más de 750.000 palestinos. A esta limpieza étnica se le conoce como la Nakba, y Golda Meir sabía lo que sus colegas estaban llevando a cabo en los territorios árabes palestinos. Ella visitó Haifa una vez que las fuerzas paramilitares sionistas ocuparon la ciudad, y ella, al ver la expulsión masiva de los árabes, comparó lo que estaba pasando con la persecución a la que se vieron sometidos los judíos por los nazis. La supuesta pena que experimentó Golda Meir con la Nakba no fue más que una pantomima para distanciarse políticamente de las fuerzas paramilitares sionistas revisionistas que actuaban propagando el terror allí donde pasaban. La falsedad de Golda Meir se puede ver cuando aprovechó la Nakba para confiscar la casa de la familia palestina Bisharat y convertirla en su residencia personal. Además, años después, Golda Meir dijo alto y claro que nunca había existido el pueblo palestino, negando la continuidad histórica que existe en este pueblo semita que va desde los primeros israelitas y judaítas hasta los palestinos de hoy. A pesar de las aptitudes políticas de Golda Meir, sus compañeros sionistas no dudaron en apartarla y relegarla a trabajos secundarios como la recaudación de fondos. Nuevamente, viajó a los Estados Unidos para buscar financiación y en esta segunda ocasión consiguió alrededor de 50 millones de dólares para la causa sionista israelí. Cuando iba a regresar a Israel, le comunicaron que iba a ser nombrada embajadora israelí en la URSS y eso no le sentó nada bien, porque sintió que en los momentos cruciales sus compañeros sionistas la apartaban constantemente de la vida política sionista. En la URSS fue recibida calurosamente por la comunidad judía moscovita, pero ella no se dejó sorprender y dijo que si hubieran llevado a una escoba, los judíos soviéticos lo hubieran acogido de la misma manera. Golda Meir tenía la misión de asegurar el posicionamiento favorable de la URSS y para ello tanto Golda como el sionismo internacional usaron dos triquiñuelas para mantener la amistad de los soviéticos. Por un lado, instrumentalizaron la cuestión del Holocausto y vendieron la solución sionista como la única solución posible para la cuestión judía. Por otro lado, al ser Golda Meir y Ben Gurión miembros de la corriente laborista del sionismo y siendo esta corriente la dominante en la organización sionista mundial, aprovecharon el pseudosocialismo que destilaban y la existencia de los kibbutz para vender la falsa ilusión de que Israel podría acercarse a la esfera de influencia de la URSS. Sin embargo, esto era completamente falso porque Ben Gurión ya se encargó de sellar el destino de Israel con Estados Unidos en la conferencia de Biltmore. Permaneció en la URSS durante un año y en 1949 fue elegida diputada por el partido Mapai. Ben Gurión la nombró ministra de Trabajo y Seguridad Social y se convirtió en una de las figuras más importantes de los primeros años del Estado de Israel. La historiografía sionista vende una imagen muy distorsionada de Golda Meir como ministra de Trabajo y Seguridad Social, puesto que se hace hincapié en la construcción de viviendas y la concesión de subsidios a los israelíes, pero no se hace tanto hincapié en que Golda Meir, junto con Ben Gurión, fue una de las sionistas más activas en la construcción de los Ma'abarot, o los campos temporales para inmigrantes, donde hacinaron a más de 250.000 judíos misrajíes en pésimas condiciones. También he de decir que viendo las malas condiciones de los Ma'abarot y el escándalo de los niños de Yemen, Golda Meir se esforzó por ir desmantelando estos campos y alojar a los misrajíes en modestos apartamentos. Es cierto que Golda Meir obtuvo una importante financiación desde el exterior, concretamente de Estados Unidos, para costear el plan trienal que se propusieron Ben Gurión y los suyos, y también trabajó para que los inmigrantes judíos venidos de los países árabes fueran integrados en el mercado laboral. Pero al igual que el resto de los sionistas, Golda siempre mostró mayor afinidad para con los judíos askenazíes y continuó con la práctica de beneficiar a estos judíos. Su relación con Ben Gurión era tan estrecha que llegó incluso a defenderle en el caso Labón, en el que los sionistas cometieron actos terroristas en Egipto para culpar a los egipcios y provocar la emigración de los judíos egipcios hacia Israel.
En 1956 fue nombrada ministra de Asuntos Exteriores, pero para acceder al cargo, Ben-Gurión le exigió hebraizar su apellido, por lo que Golda abandonó el apellido Meyerson para adoptar el apellido Meir, que significa iluminado. Como ministra de Exteriores, Golda entendió muy bien la geopolítica y supo ver el potencial de los países que se estaban descolonizando. Así pues, era firme partidaria de acercarse a estos nuevos países y estrechar lazos con ellos, vendiéndoles la idea de que Israel también había pasado por el proceso de descolonización. En la Guerra del Canal de Suez de 1956 estuvo en relación directa con los altos mandos británicos y franceses para preparar la invasión a Egipto y derrocar al líder egipcio al-Nasser. La agresión tripartita imperialista sobre Egipto tuvo que detenerse debido a la presión que ejercieron la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero Golda Meir desaprobó estas acciones y llegó a quejarse y justificar la anexión del Sinaí por parte de Israel ante la ONU. En 1958, Golda Meir protagonizó uno de sus primeros escándalos, que fue la emigración de los judíos polacos. Ese año, varios judíos polacos quisieron emigrar a Israel, pero las autoridades sionistas, al ver que entre los judíos se encontraban discapacitados y enfermos, se opusieron a darles cobijo en Israel. Concretamente, los sionistas exigieron a Polonia que pudieran seleccionar los judíos que querían emigrar a Israel para evitar la llegada de discapacitados y enfermos. Aquí se puede apreciar que si bien los sionistas fomentaron la idea de que el nuevo Estado judío era el Estado de todos los judíos del mundo, querían que los judíos que llegaran al país fueran judíos que pudieran aportar a la economía israelí y que no fueran mantenidos por el Estado, porque eso lastraría el desarrollo económico. En 1966 dejó el Ministerio de Exteriores, pero tuvo un papel protagonista en la unificación de distintas tendencias izquierdistas del sionismo. Ben-Gurión dejó el liderazgo del Mapai y Golda Meir se convirtió en la principal dirigente del partido, pero era consciente de que el partido se estaba quemando debido a las rivalidades internas. Era necesario impulsar una unificación de fuerzas izquierdistas para crear un gran partido, y de ahí nació el actual Partido Laborista de Israel, más conocido como Avoda. Durante aquellos años, la salud de Golda Meir fue deteriorándose, pero eso no le impidió dejar importantes declaraciones antipalestinas. En 1961, declaró ante el Parlamento israelí que la negación del derecho al retorno de los palestinos, un derecho recogido por la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, debía ser una política de Estado y que ningún gobierno debía permitir el retorno masivo de los palestinos. El destino tenía guardada una misión más para Golda Meir. En 1969, con el fallecimiento del primer ministro Levi Eshkol, Golda Meir fue elegida para convertirse en la primera ministra del país y la sionista más poderosa del Estado. Como primera ministra, protagonizó varios escándalos que deben ser mencionados para desenmascarar a esta sionista. 1. El envenenamiento de tierras en Cisjordania. Tras la Guerra de los 6 días de 1967, Israel se hizo con el control de los altos del Golán, el Sinaí, Gaza y Cisjordania. Pero que controlaran esos territorios no significa que todos los palestinos se fueran, aunque unos cuantos se fueron debido a la Nakba, que fue una nueva limpieza étnica que cometieron los israelíes tras la guerra. Golda Meir apoyó las políticas de expansión de asentamientos de colonos en Cisjordania, y en esa expansión se dieron casos en el que se envenenaron las tierras para que los palestinos se fueran. Por ejemplo, en Akraba, al norte de Cisjordania, las autoridades sionistas intentaron expulsar a los palestinos creando un campo militar cerca de sus tierras. Al ver que los palestinos se desistían a marcharse, los israelíes sabotearon las cosechas quitándole las herramientas y pasando con camiones por encima de los cultivos. El siguiente paso fue fumigar las tierras con un agente tóxico letal para los animales y muy peligroso para los humanos. Así, consiguieron arrebatar las tierras a más de 4.000 palestinos de Akraba. 2. La lucha antiterrorista. En 1972, Golda Meir tuvo que hacer frente a distintas acciones llevadas a cabo por los grupos armados palestinos o los afines a la causa palestina. Por aquel entonces, organizaciones como Septiembre Negro, el FPLP, la fracción del Ejército Rojo de Alemania, la RAF o el Ejército Rojo japonés asimilaron la idea de que la causa palestina no debía ser olvidada por la comunidad internacional y la lucha antisionista
había que ponerla en primer plano, incluso llevando a cabo acciones de terror individual. El secuestro del avión Sabena, los enfrentamientos en el aeropuerto Ben Gurión o lo que se conoce como la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich, donde se tomaron como rehenes a 11 deportistas israelíes, exigiendo a cambio la liberación de 234 presos palestinos, y los de la RAF de Bader y Meinhof fueron un buen ejemplo del desafío al que se enfrentaba Golda Meir al frente del Estado israelí. Como era de esperar, el gobierno de Golda Meir adoptó la postura de no negociar con terroristas y llevó a cabo acciones en contra de los grupos palestinos armados. Golda Meir ordenó al Mossad que persiguiera y ejecutara a todo combatiente palestino, según ella, terroristas, que de una u otra manera estuvieron relacionados con las acciones que se llevaron a cabo durante el año 1972. Así pues, el gobierno de Golda Meir lanzó dos operaciones de represalias que fueron la Operación Cólera, que se basó en capturar o asesinar a cabecillas de la OLP, el FPLP y de Septiembre Negro, y la Operación Primavera de Juventud, que consistió en lanzar distintos ataques e incluso incursiones en el Líbano, Siria y Jordania para acabar con las células partidistas de la OLP. 3. Guerra del Yom Kippur del 73. En octubre de 1973, Golda Meir tuvo que hacer frente a una nueva guerra árabe-israelí cuando una coalición de países árabes, liderados por Egipto y Siria, atacaron por sorpresa a Israel con la intención de recuperar el Sinaí y los altos del Golán. El ataque cogió por sorpresa a Golda Meir y no fueron pocos los altos mandos tanto políticos como militares que acusaron a Golda Meir de no preparar suficientemente el país ante un posible ataque árabe, ya que, en los meses anteriores al comienzo de la guerra, el presidente egipcio Anwar Sadat propuso a la primera ministra la paz a cambio de la retirada total de Israel del Sinaí. Estas propuestas fueron rechazadas, incluso Golda Meir no se tomó muy en serio las advertencias que le hizo el rey jordano Hussein I acerca de un posible ataque combinado de Egipto y Siria. No es mi intención detallar en este vídeo toda la guerra del Yom Kippur, pero sí debo decir que los archivos desclasificados sobre esta guerra demuestran que Golda Meir y su ministro de Defensa, Moshe Dayan, tienen responsabilidad directa en el bombardeo y ataques a distintos puntos civiles que fueron calificados como objetivos económicos. Entre estos objetivos se encuentran mezquitas, iglesias, fábricas, distintos centros de trabajo, escuelas, es decir, infraestructura civil que en teoría deberían quedar fuera de los objetivos a bombardear por un ejército. Un ejemplo claro fue el bombardeo que lanzó el ejército israelí sobre la ciudad egipcia de Puerto Said, en el que mataron a cientos de civiles, destrozaron una gran parte de la infraestructura de la ciudad y llegaron a usar fósforo blanco, que está prohibido internacionalmente. Estos ataques indiscriminados contra la población civil también se llevaron a cabo en Siria. Por ejemplo, los israelíes lanzaron fósforo blanco sobre Damasco, que provocó la indignación de la misma ONU. La mala preparación de la guerra del Yom Kippur salpicó a Golda Meir y la opinión pública israelí se le echó encima, y ni siquiera la comisión Agranat, que evaluó el papel de Meir en el conflicto, tranquilizó a los israelíes. Es verdad que Golda ganó las elecciones de diciembre de 1973, pero ni siquiera la victoria electoral evitó su dimisión. Golda Meir decidió dimitir de su cargo de primer ministro y líder del Partido Laborista y fue sustituida por Yitzhak Rabin. Por cierto, la película de Golda Meir que se ha estrenado en Amazon precisamente intenta exculpar a Golda del fracaso inicial en la guerra del Yom Kippur. Para terminar, he de decir dos cosas. Por un lado, desde los círculos izquierdistas de Occidente afines a Israel, se ha intentado presentar a Golda Meir como una poderosa mujer que trabajó por los derechos de las mujeres, esto es, algo así como una figura feminista del sionismo. Sin embargo, Golda sentía demasiados recelos hacia los movimientos de mujeres, tanto feministas como socialistas, que se estaban dando a lo largo del mundo. Es muy famoso el caso en el que la feminista judía estadounidense Betty Friedan intentó reunirse en Israel con Golda Meir para hablar acerca del progreso del movimiento feminista en Estados Unidos. Sin embargo, Golda rechazó la propuesta de Friedan y dijo lo siguiente sobre ella: Friedan es una bruja estadounidense de la liberación de la mujer que posiblemente podría infectar a las mujeres israelíes. Por otro lado, Golda Meir nunca fue creyente, es decir, ella no practicaba el judaísmo. Su concepción del pueblo judío era meramente etnicista y al principio racial, porque concebía a los judíos como un pueblo original que había sobrevivido durante milenios. En pocas palabras, entendía a los judíos como una comunidad nacional, no como una comunidad religiosa.
Golda Meir ha sido mitificada por la historiografía oficial, pero ni 1000 películas o bestsellers van a poder ocultar la verdadera cara racista, supremacista y clasista de la primera ministra israelí. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que siguiera con este tipo de vídeos y desenmascarara a algún otro líder político sionista como por ejemplo Menachem Begin? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!